Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Llegamos a nuestra última gran predicción de la temporada 2019-2020. Ya cubrimos la Premier League, la Liga, la Bundesliga y terminamos con el calcio italiano, una de mis competencias preferidas. Y tal vez muchos de ustedes digan, la Serie A es la Juve Liga, van por su 9º título consecutivo, no me interesa, no la veré. Ojo, yo les recomendaría, si tienen ese pensamiento, que lo cambien, porque el fútbol italiano ha venido a la alza los últimos años, nos ha entregado a algunos de los mejores jugadores de la actualidad, algunas de las mejores rivalidades históricamente, evidentemente, y un nivel de juego bastante atractivo, muchos goles a contracreencia popular, damas y caballeros. Y hoy analizaremos a sus 20 equipos participantes, posición por posición, sus jugadores clave que hacen que para Casa Deportes no necesariamente significa el mejor jugador, aunque en algunos casos sí es el mejor jugador, en otros casos puede ser un jugador que quedó a deber la temporada pasada o que lleva quedando a deber las últimas 2 temporadas, etcétera, etcétera, etcétera. Un fichaje, por ejemplo. Pero bueno, así que eso haremos, es lo que hemos venido haciendo. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Espero que este video se gane tu like, se gane la suscripción si no estás suscrito a este canal. Si no conocías lo que hacemos aquí, te invito a que te suscribas para más videoanálisis, más tops, mucho más contenido en torno al mundo del fútbol. Y damas y caballeros, habiendo dicho eso, cominciamo. En la última posición colocaremos al Lecce, el equipo que quedó en la segunda posición en la Serie B la temporada pasada, a tan solo un punto de ser los campeones. Ahora, ¿qué pasa con el Lecce? ¿Por qué los pongo en el descenso inmediato? No me termina de encantar su plantilla, no es una plantilla que me diga que, hey, soy de Serie A, estamos listos para este nuevo reto, realmente no. Mucho ojo a sus primeros enfrentamientos porque tienen en fila al Inter, a la Juventus, al Napoli, a la Roma, al Milan, Atalanta, Torino y Sampdoria. ¡Qué locura es esa para comenzar a un equipo recién ascendido! Que su pieza clave va a ser Gianluca Lapadula, porque es un jugador que en su momento se habló tanto de él, este delantero que está rompiendo todas las redes de la Serie A. Se fue perdiendo, ahora llega Lecce, tiene una nueva oportunidad en la Serie A, tiene una nueva oportunidad con un equipo en el que va a sufrir y va a descender. En el puesto 19 colocaremos al Hellas Verona, otro de los recién ascendidos, ya van 2 de 3. Vamos a ver si le doy el descenso a los 3 equipos que acaban de ascender. Y aquí se sorprenderán algunos los que están enterados al menos de lo que sucedió de la temporada pasada en la Serie B, y si no yo te lo comento. El Hellas Verona terminó en la 6ª posición de la Serie B la temporada pasada y entraron a través del playoff además a duras penas, recordando también que en sus últimos 6 partidos solo lograron cosechar un triunfo. Entonces, ¿por qué los coloco delante del Lecce? Sobre todo por un poco más la experiencia que tienen en la Serie A, siendo el más importante de ellos Gianpaolo Pazzini, que regresa a la Serie A. ¿Quién recuerda ese nombre? Seguramente los aficionados del Inter tienen una buena memoria de este delantero que tiene una nueva oportunidad aquí para volver a ser un delantero importante, para volver a demostrar la calidad que en algún momento le mostró. Sí, ya está mucho más allá de los 30 que a cualquier jugador le gustaría estar, y sobre todo porque hablemos del siguiente puesto, que es el Brescia. Así es, le voy a dar los 3 lugares del descenso a los 3 equipos recién ascendidos, que yo sé que aquí me la estoy jugando bastante, porque hay una creencia popular que los equipos recién ascendidos son inmediatamente inferiores. Pero si nos ponemos a analizar temporada con temporada, los equipos recién ascendidos, sobre todo los que terminan en primero o segundo lugar en la Serie A, en este caso en la segunda división, suelen tener ese envión de muy buen fútbol. Digo, no por nada terminaron en esa posición, se refuerzan normalmente bien, al menos lo suficiente para estar luchando por el no descenso, en algunos casos hasta sorprender en las primeras posiciones. Muy rara vez se van los 3 recién ascendidos, en este caso creo que así será. Y el Brescia, que ganó la Serie B la temporada pasada, hay que decir que tan solo un punto arriba del Lecce. Hay que decir también que permitió 42 goles siendo un equipo campeón, que me parece demasiado. Y estructuralmente no han cambiado mucho y creo que la defensa es el apartado más débil. Hablemos también que es el equipo del que más se están acaparando los reflectores de los recién ascendidos, inclusive que algunos equipos de la media tabla en Italia. Sobre todo por la llegada de alguien como Mario Balotelli, que sabemos la importancia, sabemos lo que en su momento fue Super Mario Balotelli, como también esa estrella se fue pues básicamente haciendo añicos hasta llegar a un equipo que acaba de ascender como el Brescia, que sus padres son aficionados de este equipo cuando este jugador era joven y pues fue creciendo con este equipo básicamente en su vida, así que también una historia que siempre motiva a alguien como Balotelli. Pero también hay que decir que otro jugador del que se ha hablado mucho de este equipo es Sandro Tonali, este jugador que ha sido llamado en su momento el nuevo Pirlo. Ahora tendrá la oportunidad de demostrar en la élite del fútbol europeo de qué es capaz, si puede replicar lo que ha hecho con este equipo en las categorías inferiores, y será momento de demostrarlo ahora. En la delantera, eso sí, no puedo dejar de hablar de alguien como Alfredo Donnarumma, que anotó 25 goles la temporada pasada y que ahora tendrá esa pareja en Mario Balotelli, que solo tiene 29 años. También parecerá que es hace mucho que hablamos de este jugador, pero solo tiene 29 años y
sabemos el potencial físico que tiene Mario Balotelli, esa capacidad, y pues al menos esa delantera luce bastante bien, pero la defensa creo que no mejoró mucho. En el puesto 17 encontramos a los muchachos de Leonardo Semplic y el Spal, que les doy otra temporada de salvación porque es un equipo que lo ha hecho fenomenal desde su ascenso en la Serie C. Sí, no estoy diciendo que fenomenal, que ha ganado títulos y que entró a competiciones europeas, no, pero con un presupuesto bastante humilde han sabido hacer las cosas muy bien, hasta un punto que tienen una plantilla sumamente interesante en la que figuran jugadores como Andrea Petagna, que viene de encontrar su mejor versión después de perderse un poco, después de ser una gran promesa, después de repente repuntar con el Atalanta para ahora llegar al Spal y ser aquí como la gran figura de esta plantilla, con 16 goles la temporada pasada. Pero yo le voy a dar la fichita de jugador clave a alguien como Jasmin Kurtic, que para mí es un muy buen mediocampista, que conoce muy bien la Serie A y que va a ser muy importante para el Spal esta temporada, como por también debo mencionar el reciente fichaje de Carlo Letica, este jugador que viene del Brujas, este jugador que ya en su momento les he hablado de él, tiene un potencial muy alto, en su momento lo vincularon al Real Madrid, ahora llega al Spal a proteger la portería de este equipo. Es muy importante tener muy buenos porteros en la Serie A, encontramos algunos de los mejores de ellos, inclusive en la Serie B, de tan buenos porteros que se producen por esta liga, una de las razones más para ver esta Serie A, y muchísimo ojo con este gran portero que les será muy útil en la lucha por el no descenso al Spal. Como en el puesto 16 encontramos a Udinese. Este equipo, damas y caballeros, sabemos que tiene una historia muy importante en el fútbol italiano. Tienen uno de los apellidos recientes, al menos, y que pasa a la historia más importantes del fútbol italiano en Di Natale, que ya no ha sido lo mismo sin él, pero encontraron en Rodrigo de Paul a un gran referente en ofensiva, un gran líder, un jugador que viene de firmar su mejor temporada con 9 goles, con 8 asistencias. Pero al momento de la grabación del video no ha cerrado el mercado de fichajes y nada nos asegura que Rodrigo de Paul salga del Udinese. Si sucede eso, yo veré este equipo descendiendo, pero también recuerden que estas predicciones, como están publicadas, las mantengo hasta la última fecha, así que el Udinese se salva, a pesar de que pueden perder de Paul. Si no lo pierden, qué fichajazo sería eso. Pero Igor Tudor puede tirar de otros jugadores como Rolando Mandrágora, como Seko Fofana, Pusetto, Kevin Lasagna. El Udinese creo que tiene armas y tiene potencial, pero va a ser muy complicado con tan poco apoyo de la directiva y con una historia que realmente en los últimos años los ha tenido en estas últimas posiciones. Hablemos de una de las grandes sorpresas de la temporada pasada en el Parma, que yo decía que iba a descender, y que también con esto se confirma lo que decía de que los equipos que suelen ser recién ascendidos tienen como ese envión anímico, ese envión de fútbol, y creo que aquí se le va a agotar un poco más al Parma. Ahora ya conocemos más a lo que juegan este equipo, ya sabemos un poco más de lo importante que puede ser un jugador como Gervinho, que no va a ser el jugador clave, pero sí que es uno de los jugadores más importantes sin duda en el equipo. Al que le voy a dar la pieza de jugador clave va a ser a Jean Caramo, este jugador que venía como gran promesa del fútbol francés, que llega al Inter de Milán, no puede hacerse de un puesto en el 11 titular, y ahora en el Parma tiene un escenario un poco más amigable, si lo podemos decir así, para que tome ese rol, para que tome ese protagonismo, y creo que podrá comenzar a hacerlo con este Parma. Pero repito, creo que se les agotará un poco de ese envión de la temporada pasada. No terminarán en 13, pero sí los veo luchando por el no descenso nuevamente en la posición número 15, nada mal para este Parma. Ahora hablemos del Genoa de Aurelio Andreazzoli, con una pequeña historia muy interesante. Sabemos que el Genoa la temporada pasada estuvo luchando por el no descenso, tanto fue así que por solo un gol de diferencia, lograron mantener la categoría y el Empoli se fue de vuelta a la Serie B. Aurelio Andreazzoli era el entrenador del Empoli la temporada pasada. Algunos argumentan que estrictamente en lo futbolístico el Empoli merecía más, y solo vean la cantidad de jugadores que terminaron exportando este equipo al resto de los equipos en la Serie A. Pues el Genoa ahora tiene a este entrenador, tiene a esa visión de juego que tiene, esa filosofía que ya me alegra muchísimo para un equipo, para sobre todo los jugadores que tienen. Hay que decir que estuvieron a nada de perder a Cristian Romero, que sabemos que lo fichó la Juventus, pero lo mantiene una temporada más cedido. Eso es muy importante, mantener a alguien con su figura en la central. Es un talentazo, tan solo 20 años, mucho ojo. Otro de los nombres a seguir esta temporada sin duda alguna. Y eso le añades que perdieron a Piontek realmente este mismo año en el mercado de fichajes de invierno. Ahora, qué fichajazos se mandaron en el centro del campo con la sesión. Me fascina lo que hicieron ahí. Una gran sorpresa para mí. Yo lo veía una temporada más con el Ajax, y es de los jugadores que decían, no creo que salga, pero para nada. Y llega un Genoa que el mercado de fichajes pinta muy bien, porque también se trae a alguien como Andrea Pinamonti, este delantero que proviene del Inter de Milán y que tiene un cartel muy interesante para un equipo con el Genoa y para asociarse con gente como Kwame, y alguien como Antonio Sanabria, que también tiene ese chip, tiene ese peso en los hombros de que no ha llegado a cumplir esa promesa que tenía el Capo Sanabria, como lo decimos aquí en Case Deportes. Va a ser muy importante que dé una temporada de revelación nuevamente, si le podemos decir a Sanabria, o si es que no la ha tenido. Es muy importante porque tiene las cualidades
cualidades, tiene un mediocampista que se va a adaptar muy bien al estilo de Andreazzoli, tiene también a un central muy sólido como Cristian Romero, así que muchísima atención con el Genoa. Sí, sigue estando en la lucha por el no descenso para mí, pero creo que con mucho menos dificultades que la temporada pasada, que fue una montaña rusa sin duda alguna. Ahora hablemos del Bologna de Sinisa Mihajlovic, que así ya de bote pronto tenemos una situación de la que no me gustaría hablar en parte el análisis, pero tengo que hacerlo con la salud de Sinisa Mihajlovic, que es un tanto delicada y que es una de las razones también que ha tenido un poco en la conversación a Sinisa Mihajlovic, pero ojo, mucho más su estilo de juego y cómo configura sus equipos, pero es algo que tengo que traer al análisis porque no sabemos cómo se desarrollará a lo largo de la temporada, si esto significa o una distracción o algo que anime al equipo y que anime a la plantilla de hagámoslo por Sinisa, hagámoslo por el trabajo que está realizando, por lo que está haciendo por este equipo. Yo le doy más por esa motivación, por esa animación y porque Sinisa, repito, es un hombre que come, vive y respira fútbol. Además que salvó al Bologna también la temporada pasada, hubo muchos salvamientos la temporada pasada y al que no pudo salvar es retener a Eric Pulgar en el centro del campo, pero es que se iba a ir sí o sí del Bologna, ese talentazo chileno. Muchísimo ojo a Eric Pulgar esta temporada, ya hablaremos de él en la Fiorentina. Pero ¿qué armas, qué herramientas tiene entonces para trabajar? Pues muchísimo ojo a alguien como Riccardo Orsolini. A él le voy a dar el jugador clave para este equipo, el talento que tiene y la sorpresa que no termine de explotar en uno de los que están de media tabla hacia arriba. Pero también la llegada de alguien como Skop Olsen. En la Bundesliga hablábamos de Skop, pero este es Skop Olsen, que viene del Nordsjælland, de reventar todos los cañones, de anotar, de asistir, de ser un jugador muy importante en el funcionamiento de su plantilla en el fútbol del Nordsjælland. Pues ahora tiene que replicar eso en el Bologna. Creo que lo van a hacer en un sentido positivo y creo que esto va a ayudar muchísimo a este equipo para llegar a esta posición. En el puesto número 12 hablemos del Sassuolo de Roberto De Zerbi, que debo decir que este equipo lo iba a colocar un poco más abajo, lo iba a colocar por ahí de la 15 o 16, pero es de los equipos a los que les doy en mi predicción la fe, la esperanza de que vayan a sorprender y que a pesar de las bajas que sufrieron en el mercado de fichajes, sobre todo la de Stefano Sensi, qué fuerte baja para el centro del campo. Creo que el trabajo de Zerbi, la continuidad y el proyecto que tiene este equipo es bastante interesante. Hablemos de Domenico Berardi como el jugador clave, porque yo sé que no ha terminado de explotar. Tal vez ya no podemos esperar una explosión de Domenico Berardi. Ya podemos decir que es un jugador que se quedó. Pero eso no significa que siga siendo un jugador tan importante para la Serie A y sobre todo para un Sassuolo que lo sigue reteniendo con el paso de los mercados. Si bien ya no es ese jugador tan protagonista y que está en el ojo de distintos equipos alrededor de Europa, sigue siendo pieza fundamental para esta plantilla, que además trae a alguien como Caputo, que también estuvo rompiendo las redes la temporada pasada con el Empoli, ya se los decía. Él anotó 16 goles para un equipo que descendió, y que el Sassuolo lo haya asegurado creo que solo ayuda a alimentar mi creencia de que el proyecto de Zerbi es para uno que esté luchando por el no descenso, sí, pero con un fútbol bastante interesante y en donde creo que tiene una oportunidad más Domenico Berardi. Como hablaré de un jugador muy similar, una situación más bien muy similar, más que un jugador similar, más adelante en esta lista, así que el Sassuolo en el puesto 12. En el puesto 11 hablemos del Cagliari de Rolando Maran, que hay que decir así de inicio que perdieron a su mejor jugador de la temporada pasada, que perdieron a su gran promesa en Nicolo Varela. Era algo que iba a suceder tarde o temprano. Tenía distintos equipos ahí acechando ese fichaje y se lo termina llevando el Inter de Milán. Pero ese medio campo no luce nada mal para esta temporada. ¿Cómo? O sea, pierden a su mejor jugador y que está en el medio campo y no luce nada mal. Pues te aviso que llega alguien como Radja Nainggolan, regresa a este equipo donde fue su explosión en la Serie A. También llega Nández, que es una de las grandes figuras que viene de Boca Juniors y que por fin da su salto al fútbol europeo. En Argentina sé que no gustó mucho esto y que llegara un equipo como el Cagliari, pero creo que llega un escenario muy interesante. Junto a Marco Roque, que también es un jugador que ha tenido ese chip, esa carga de no poder romper lo que se esperaba con el Napoli desde que llegó a la Serie A. Ahora tiene esta oportunidad con el Cagliari. Sí que pierdes a un jugador, pero ganas a 3 con muchísimo potencial. Sí, Radja Nainggolan sabemos que es un jugador problemático, es un jugador que también las lesiones lo han aquejado, que el tema extracancha es lo que le cuesta su puesto en el Inter de Milán, que Antonio Conte dice de inmediato: yo no quiero jugadores así en mi plantilla. Nández viene a probarse, viene a demostrar que es ese jugador con esa talla, con esa calidad para el fútbol europeo y para ayudar a un Cagliari a llegar hasta la posición 11. Y repito, con Rock ya hablábamos un poco de ello. Y también muchísimo ojo con Leonardo Pavoletti, que la temporada pasada se mandó 16 tantos, también después de él tener un fichaje fracasado con el Napoli. Ahora con el Cagliari encuentra esa oportunidad, esa posición, y este Cagliari nos va a dar mucho de qué hablar. Estoy muy emocionado por ver ese centro del campo. Si bien la parte de atrás me preocupa un poco, creo que ese medio campo es uno de los mejores de la Serie A, sin lugar a dudas, al menos en cuanto a nómina.
En el puesto 10 encontramos a la Sampdoria de Eusebio Di Francesco, que aquí el centro de atención de mi análisis es justamente el entrenador, Eusebio Di Francesco, porque sabemos que el proyecto de Marco Giampaolo se frena y llega al Milan, que ya hablaremos de él en su momento. Di Francesco, siendo muy estrictos, no lo hizo mal con la Roma. No tiene para nada un mal paso con este equipo. Como ha ido evolucionando este entrenador, sí, el cierre con la Roma fue bastante estrepitoso y fue caótico, si lo podemos decir, pero creo que en general la situación directiva con la Roma es caótica, así que no le culpo tanto, no digo como que es culpa de Di Francesco lo que está atravesando la Roma actualmente. Y ahora tiene un equipo que, si bien también pierde piezas muy importantes en Joachim Andersen, le sumamos a Dennis Praet y la temporada pasada en alguien como Lucas Torreira, no están desahuciados completamente. Comenzando con el jugador clave va a ser Fabio Quagliarella, que a sus 37 años, Quagliarella, o el Pato Quagliarella, como yo le digo, sí, solo yo soy soy el único que inventa apodos a algunos jugadores, solo porque Quagliarella no sé por qué me suena como un pato, como cuac. Que bueno, sabemos que viene a ser el Capo Cañoneri con 37 años. Ahora, no tiene a los mismos jugadores de la temporada pasada, pero tiene a Carol Linetti, que es un muy buen mediocampista. Tiene a Gastón Ramírez, tiene a Manolo Gabbiadini. Y sí, en la central para sustituir a Joachim Andersen llega alguien como Jason Murillo. Y también quiero darle una ficha especial a otro jugador que viene de Boca Juniors para la Serie A esta temporada. Y estoy hablando de Maroni, este jugador de 20 años, viene de Boca Juniors. Sabemos el cartel que tiene, el potencial que tiene, el talento que tiene. Vamos a ver si puede adaptarlo al estilo de juego de Eusebio Di Francesco y al estilo de juego de los equipos en la Serie A. Yo creo que de bote pronto es una adaptación evidentemente, pero le será suficiente a la Sampdoria para llegar al puesto número 10. En el puesto 9 hablemos del Torino de Walter Mazzarri. ¿Cómo trabaja este entrenador? Lo que hace a mí me fascina. Creo que está algo infravalorado Walter Mazzarri, si bien tiene bastante complicado su trabajo con este equipo, si hay que decirlo. Hay que decir que el movimiento más importante del mercado de fichajes, como se vea, fue de retener a Armando Izzo, que es un tremendo central que estuvo vinculado a distintos equipos la temporada pasada. Y qué importante, y también esto te habla de la evolución de los equipos en la Serie A y de en general el contexto del mercado de fichajes en Italia, de poder retener a jugadores como él. Pero en general también las herramientas con las que ha trabajado Walter Mazzarri los ha convertido en un equipo muy difícil de romper en casa, en Turín. Pero solo ganando 4 partidos de visitante va a ser bastante difícil que te intentes meter a la Europa League, porque el Milan no volverá a darte su espacio debido a cuestiones de fair play financiero. Y además, al momento de la grabación del video, los Wolves están por eliminar al Torino, que puede ser una bendición, ya saben, una bendición en disfraz, como lo llamamos aquí en Casa de Deportes, a blessing in disguise, que no sé cómo se diría, una bendición en disfrace. Andrea Belotti. Sabemos que el Galo es este jugador que también en su momento se habló que iba a fichar con algún equipo, pero que el Torino pedía 100 millones de euros. Pues bueno, después se apagó un poco la flama del Galo, pero después la temporada pasada anota 15 goles y es pieza fundamental, y necesitamos un poco más de Belotti esta temporada. Necesitamos que vuelva a dar esa respuesta de hey, yo soy de los delanteros élite en Italia. Cuando se hable de los mejores delanteros, necesitamos que se hable a mí, que se ponga ese Torino ahí en el centro de atención de los análisis de esos equipos complicados, sobre todo si de casa. Tienen que mejorar de visitante, no creo que lo harán mucho respecto a la temporada pasada, y por eso los veo terminando en 9. Ahora hablemos de la Fiorentina, el equipo que sin duda alguna respecto a la temporada pasada más sube posiciones en esta tabla, porque fue desastroso lo que sucedió para la Fiore la temporada pasada. Pues bueno, ahora Vincenzo Montella tiene esta oportunidad de reajustar el paso, y creo que tiene las herramientas, solo comenzando con la portería con Bartolomé Dragowski, este tremendo portero, muchísimo potencial, que además que tuvo ese partido de temporada pasada en la que todos hablaron de él. También hay que decir que añaden por derecha a alguien como Paul Lirola. El centro del campo luce espectacular, sobre todo llegando a alguien como Eric Pulgar, que ya saben que no tengo más que elogios para este jugador y todavía con lo que puede progresar con este equipo y arropado por los jugadores que tienen. Y en ofensiva es lo que más atrae de esta Fiorentina, ¿no? Porque tienes a Federico Chiesa y, como ya lo he dicho con otros equipos, el movimiento más importante del mercado de fichajes fue retenerlo después de que estuvo vinculado principalmente con la Juventus. Federico Chiesa se queda. Y hay que decir que además ya tienes a Simeone, que necesitamos ver un poco más de Giovanni Simeone, que comienza a anotar muchos más goles, arropado por Federico Chiesa, y por el talento, la experiencia y la leyenda de Franck Ribéry, una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes después de dejar al Bayern Múnich la temporada pasada junto a Arjen Robben. Ribéry llega a la Serie A, llega a la Fiorentina. Me gusta este fichaje, sí, ya está bastante grande, pero sobre todo lo que dije, lo que puede aportar en experiencia, en sentido de competencia, en sentido de progresión para los jugadores que tiene este equipo.
¿Qué decir de esta Fiorentina? Yo creo que los veo ya luchando por Europa League y por delante de ellos va a terminar el Atalanta. ¡Wow! Hablando de cambios respecto a la temporada pasada, el Atalanta la temporada pasada terminaron en la tercera posición y ganaron, ganó la Lazio, y llegaron a la final de la Copa Italia, que digo, no es que esté nada mal. Sorprendieron a todos. Si sigues a Gianpiero Gasperini, si sigues a Casa Deportes, donde también hemos hablado de este entrenador en pasados videos, no es tanto sorpresa porque es un proyecto hecho y derecho que se ha hecho desde las bases, que se ha construido, está la idea bien establecida. Se han perdido piezas importantes a lo largo del camino. La más importante que se ha quedado sin duda alguna, el Papu Gómez, porque el Papu es la personificación de este proyecto, de esta construcción de este jugador, que era un jugador normal en la Serie A, si los podemos catalogar así, y se convierte en uno de los grandes referentes. Y ahora tiene ese apoyo en Duván Zapata, que también rompe la temporada pasada, sorprende a todo el mundo con ese rol que le otorga Gianpiero Gasperini, y ahora que va a tener a Luis Muriel como ese acompañante y va a poder permitirle hacer un poco más de lo que hizo la temporada pasada, es lo ideal. Tienes a Ilicic, que también lo que ha hecho con este Atalanta, cómo ha despuntado, pero tiene una baja muy importante en la central con Gianluca Mancini, que sabemos que se va a la Roma, y va a ser muy complicado que repitan lo de la temporada pasada, porque sí, esto de que ya conocen un poco más al equipo, este análisis que es bastante sencillo de hacer, pero el que yo reitero, y creo que se menciona poco realmente, que la Champions League y la Europa League para estos equipos suelen ser maldiciones en disfraces, porque sí luce súper bien el ingreso económico que significa y además la exposición respecto al mundo, pero con la plantilla que se tiene, con el calendario que se tiene, creo que va a ser bastante complicado, y centrarte en un torneo o en otro, tienes 3 competiciones sin saber el grupo que le va a tocar al Atalanta, va a ser un tema para hablar sin duda alguna. No creo que va a ser desastrosa la temporada, pero creo que sí van a bajar mucho respecto a la temporada pasada, por eso los coloco en la posición número 7. Y en la posición número 6, la Loba. Hablemos de la Roma, que ya mencionaba en este video el caos que hay en su directiva, solo para decir que tienes a 2 de tus grandes leyendas, con Daniele De Rossi, que se va básicamente por la puerta de atrás con la Roma y llega a Boca Juniors y llega como un héroe. Así se manejan las directivas, damas y caballeros, que están enfocadas en el fútbol. Y a Francesco Totti, que también dice, no voy a estar en la directiva, voy a ir como aficionado, seguramente voy a estar en la curva sur, ya sabes, Daniele De Rossi, ahí te espero. Qué terrible, ¿no? Que tu directiva provoque declaraciones como estas, en las que claramente De Rossi y Totti están bastante descontentos, y la afición también lo está. En el apartado estrictamente futbolístico, creo que el escenario no está tan mal como algunos lo pintan, porque Paulo Fonseca sí es un entrenador que viene a probarse a la Serie A, que no tiene experiencia en esta liga, pero creo que la táctica, la filosofía, la idea de juego que tiene este entrenador va a compenetrarse muy bien con esta tabla, con esta liga sobre todo, que es la tabla liga, y los jugadores que tienen, muchísimo ojo a lo que se puede construir a futuro, porque Pau López me parece un buen fichaje a secas, no es un portero que realmente me ilusione mucho. Gianluca Mancini, que llega a la central y que todavía se está buscando un central de muchas más garantías, jugadores como Daniele Rugani, como Toby Alderweireld ha sonado, Toby Alderweireld ya prácticamente bordado, pero Daniele Rugani es un jugador que están persiguiendo en estas últimas horas del calciomercato. También llega Leonardo Spinazzola, proveniente de la Juventus, que es un lateral bastante interesante, y para estarse ahí rotando y tomando el puesto idealmente de Kolarov. Tienes a Florenzi por derecha, que es este tremendo jugador que representa todo lo que es la Loba. En el centro del campo, la cantidad de talento que se junta con Pellegrini, la llegada de Amadou Diawara, que es un jugador que maneja muy bien el balón y que fue borrado un poco más, pues, sobre todo por el estilo que fue encontrando Carleto Ancelotti con los jugadores que tomaron su puesto. Pregúntenle también a Rog cómo le fue por ahí, y eso que Diawara con mucho más protagonismo que Rog, que en temporadas pasadas con Mauricio Sarri. Tienes en los costados a la volatilidad de alguien como Cengiz Ünder, Justin Kluivert, que ahora que no está el Shaarawy, esta temporada va a ser muy importante para alguien como Kluivert. Por supuesto, Nicolo Zaniolo, que le renovaran, que no salía del equipo después de que sonara en un intercambio con el Tottenham para que llegara al Alderweireld. Qué importante movimiento para este equipo. La renovación de Edin Dzeko, otro jugador que también sonaba para salir. Probablemente saldrá Patrick Schick, y a ver cómo hacen ese tema de la delantera, pero este equipo pinta bastante bien con el 4-4-2 de Paulo Fonseca, que creo que también se podría adaptar a un 4-2-3-1, pero es una temporada de adaptación, es una temporada que tiene las piezas para construir a largo plazo, que creo que no le será suficiente, y con la Europa League en el camino, la Roma creo que terminará en la posición 6. Y por delante de ellos, sus rivales, la Lazio de Simone Inzaghi, que ya vemos cómo ha ido progresando esta plantilla, otros los proyectos interesantes, otros los entrenadores de los que les he hablado, otros los fichajes que no se dieron y que resulta un fichajazo para el equipo que se lo queda en Sergei Milinkovic-Savic, que estaba tan vinculado al Manchester United, que se decía que ya se despedía de sus compañeros, se termina quedando. La explosión al final de la temporada pasada de alguien como el Tuco Correa, que fue tan importante en la consecución de la Copa Italia, también que Ciro Immobile, si bien no tuvo la temporada que tuvo
tuvo hace 2 años, que no lo tuvo Luis Alberto y que tampoco lo tuvo alguien como Sergei Milinković-Savić. Sobre todo a mediados de la temporada, Milinković-Savić dio ese salto hacia adelante. La portería con Tomáš Strakosha, uno de los mejores porteros y uno de los más infravalorados en el mundo. La línea de defensa es bastante sólida. El trabajo de Inzaghi está ahí y creo que esta temporada y con el envión anímico de somos los campeones de la Copa Italia, creo que van a dar ese salto adelante para luchar por los puestos de Champions League. Se van a quedar cortos, pero creo que va a ser uno de los equipos que van a dar mucho de qué hablar esta temporada y los invito a que lo sigan. En la posición 4 hablaremos del Milan. Un Milan que representa un cambio, un Milan que representa esperanza, un Milan que representa mucho trabajo a largo plazo y que desde esta temporada se comienzan a plantar las semillas, porque seguimos diciendo cuándo volverá el Milan de los títulos, el Milan del dominio europeo, cuándo volverá ese Milan que está contendiendo por los primeros puestos en Italia. Al menos creo que esta temporada, este año se comienzan a dar pasos en la dirección correcta, desde la directiva, desde la contratación de Gianpaolo como su entrenador, que a mí me encanta lo que hace, con lo que hizo con la Sampdoria en el paso de los años, es prueba de lo que puede hacer con las herramientas adecuadas, y herramientas adecuadas es lo que tiene en el Milan, porque línea por línea hay muchos jugadores de los que podemos hablar y muchísimo talento, muchísimo potencial, muchísima actualidad. Romagnoli, uno de los grandes referentes en la central del calcio italiano. El centro del campo es donde voy a dedicar un poco más de tiempo. Tienes a Piontek, que si bien la temporada pasada no cerró como todos hubieran esperado, sabemos la capacidad goleadora que representa a alguien como este jugador. Ahora, en el sistema de Marco Gianpaolo se necesita un delantero más que puede trabajar y hay herramientas, y si no, ahí está Rafael Leao, que trajeron este jugador, Leo Duarte, otro central que también trajeron bastante interesante, pero donde voy a centrar mi foco de interés, ni siquiera es en Lucas Paquetá, de una temporada más de ver qué puede hacer este brasileño, es en Ismael Benacer, que viene de ser el mejor jugador de la Copa Africana de Naciones, que fue el jugador que más balones recuperó con el Empoli y que ahora viene al Milan con muchísimo potencial, que creo que va a ser uno de los grandes robos del mercado de fichajes, con tan solo 16 millones de euros, con la edad que tiene. Muchísimo ojo a este nombre a largo plazo, lo que tiene el Milan a largo plazo y a mediano plazo, si lo podemos decir así. Creo que esta es la temporada con la que les podría decir a los aficionados del Milan, es momento de ilusionarse. Un entrenador con mucho más recorrido, muchos jugadores con experiencia en Serie A, muchos de ellos con muchísimo potencial y experiencia en Serie A. Muchísimo ojo con el Milan. Pero ok, la gran pregunta y la razón por la que me puse el jersey de la Juventus: ¿quién ganará la liga? Porque aquí creo que llegamos a los 3 puestos que se estarán disputando el título de la Serie A. ¿Será la Juventus consiguiendo su 9º título consecutivo? Carlos, ¿de verdad le dará la predicción a la Juventus? ¿Será el Napoli? ¿Será el Inter de Milán de Antonio Conte y su historia de ganar títulos? Comencemos con el puesto número 3, yo se lo voy a dar al Inter de Milán de Antonio Conte. Que el Inter le doy esa mejoría respecto a la temporada pasada, que terminan en 4º lugar y venciendo al Milan por tan poco por ese último puesto, que repito que es una bendición en disfraz para el Milan. El Inter de Milán, ¿cómo se ha reforzado en este mercado de fichajes? Comenzando con la llegada de Antonio Conte, que tiene en su ADN títulos, que tiene en su ADN una filosofía de trabajo increíble, digo, solo mandando al carrer a Mauro Icardi. ¿Sabes qué? Eres el mejor jugador de esa plantilla, pero tu actitud me desagrada, no te necesito en el equipo, no eres imprescindible. ¡Wow! Decirle eso a alguien como Mauro Icardi, que no solo es el mejor jugador del Inter, es el capitán del Inter de Milán, que después de lo que fue sucediendo la temporada pasada, básicamente perdió esa capitanía, ¿no? Después, hablemos línea por línea. Handanovic, uno de los mejores porteros del mundo, que si bien ya está llegando a sus últimos años de su carrera, ¿no? Pero sigue siendo uno de los mejores, ya yendo un poco hacia abajo. La central, los 3 centrales para Conte en su 3-5-2, comenzando con Stefan de Vrij y Milan Skriniar, que ya demostraban ser 2 de los mejores centrales, una de las mejores duplas de centrales en la Serie A, y a eso le añades a un tal Diego Godín, que para algunos, incluyéndome, es uno de los mejores centrales en el planeta Tierra, que también ya un jugador un poco más veterano, pero sigue siendo uno de los mejores centrales en el planeta Tierra. Amigos, además, por el carril de la derecha se trae alguien como Valentino Lazaro, que es un tremendo jugadorazo que ha evolucionado muchísimo en la Bundesliga con el Hertha de Berlín, y creo que es una incorporación correcta al estilo de juego que busca Antonio Conte. Pero principalmente quería hablarles del centro del campo, porque en el centro del campo hay magia, amigos. En el centro del campo se trae a Nicolo Barella, que ya les hablaba de la importancia que tiene este jugador, del potencial que tiene, de la proyección que tiene, y de Stefano Sensi, 2 de los mejores jugadores de equipos rivales en la Serie A, 2 de los mejores jugadores en el fútbol italiano en la actualidad, y con muchísimo
muchísimo potencial están aquí en el Inter de Milán para trabajar bajo las órdenes de Antonio Conte. Además que Gagliardini, yo quiero ver un poco más de Gagliardini, que algunos se olvidan de él, pero sigue teniendo ese talentazo, y el fondo de banquillo que tiene el Inter de Milán. Y en la delantera, repito, te estás deshaciendo de alguien como Mauro Icardi y traes a alguien como Romelu Lukaku, que Conte quería trabajar con Lukaku, sí o sí. Conte quería tener a Lukaku, por fin lo tiene y lo podrá asociar con alguien como Lautaro Martínez, que esta puede ser la gran explosión, debe ser la gran explosión de Lautaro Martínez, este jugador con tanto potencial, este jugador del que tanto hemos hablado, de que tanto ha demostrado y que también al mismo tiempo tampoco ha podido demostrar con las oportunidades que se le han brindado tanto en equipo como en selección. Esta debe ser su gran oportunidad, y asociado con alguien como Romelu Lukaku, llegue quien llegue en lo que quede del mercado de fichajes, salga Mauro Icardi y llegue quien llegue para sustituirlo. Esta dupla de delanteros yo quiero verla bajo Antonio Conte, con la mayor importancia para Romelu Lukaku y cómo se adapte él al estilo de la Serie A y de este entrenador, y por supuesto de sus rivales. Yo lo veo ahí cortando defensas con su físico, con su corpulencia, pero delante de ellos, damas y caballeros, voy a colocar al Napoli, así es, y con eso podemos decir que voy a darle el título a la Juventus. Pero hablemos del Napoli, hablemos del trabajo que se ha hecho con Carleto Ancelotti y la razón por los que lo coloco arriba del Inter de Milán, sobre todo porque en Antonio Conte veo un proyecto que comienza, veo una idea de juego que se tendrá que adaptar, mientras que con Carleto Ancelotti ya tuvimos un año de trabajo, un año de evolución, un año de adaptación, y que ahora continúa. Es un proceso de continuidad. ¿Y cómo ha mejorado esta plantilla? Primero, en la portería tienes una muy linda pelea con Meret y con Ospina, que al final se queda en esta plantilla. Hablemos de la central, que voy a decir algo que para algunos tal vez les molestará o no estarán de acuerdo, pero lo voy a decir como creo que se debe decir, y creo que con Costas Manolas y con Kalidou Koulibaly encontramos a una, si no es que la mejor, a una de las mejores parejas de centrales en el planeta Tierra en la actualidad. Si bien Manolas no viene de su mejor temporada, que probablemente fue cuando estuvieron en Champions League en semifinales, cuando eliminaron al Barcelona y con ese gol que elevó muchísimo su nombre Manolas. Sabemos que Kalidou Koulibaly, el hombre que para Aurelio De Laurentiis cuesta 250 millones de euros, tal vez esté en lo correcto, pero sabemos que es uno de los mejores centrales en el planeta. Solidez. Solidez es lo que tienes. De un Koulibaly Raúl Albiol a un Koulibaly Manolas, hay una mejoría bastante palpable. Además, hablando en el centro, y los laterales que también traen a alguien muy interesante, otro del Empoli, por cierto. En Di Lorenzo, por izquierda tienes la pelea con Gulam y con, bueno, vamos a decir que Gulam es el que tendría que proyectarse para ser el titular sobre Mario Rui. En el centro del campo, lo que se está formando con Alan y Fabián Ruiz. Ojo con Fabián Ruiz, la proyección que está teniendo este jugador. No lo pongo jugador clave porque se cierra un fichaje muy importante y del que quiero hablar con mucho detalle. Pero Fabián Ruiz, lo que significa para Ancelotti, lo que significa para este Napoli y las aspiraciones que tiene esta plantilla y cómo se puede configurar con o la llegada, con o la no llegada de alguien como James Rodríguez o Mauro Icardi, que para efectos de este análisis vamos a contarlos como que no llegan, pero hay una posibilidad con ambos, tal vez remota, pero ahí está Aurelio De Laurentiis, este lobo viejo de mar. Por izquierda hablemos también un poco más de la importancia de Lorenzo Insigne, que también se termina quedando, que también no viene de su mejor temporada, pero sabemos de la importancia que puede ser en el apartado ofensivo y en el apartado ser un emblema del equipo, en el apartado ser la representación de la ideología y de los aficionados del Napoli. Es muy importante que Lorenzo Insigne retome su mejor versión con un Dries Mertens que también sigue enchufado, pero cuánto más durará ese Dries Mertens con un Arkadiusz Milik que la temporada pasada ya le permitieron dar un poco más de su mejor versión y lo representó en goles. Y estos jugadores arropados por el talento, la llegada de Irving Lozano, que se adapta a la perfección a la idea de Carleto Ancelotti, que viene a tomar el puesto de Callejón, que viene de romperla en la Eredivisie, que es un jugador que las lesiones, sobre todo en el cierre, lo han magullado un poco, sí, pero Irving Lozano viene a un escenario muy interesante para seguir su evolución y su trabajo como futbolista en alguien como Carleto Ancelotti, que sabe llevar muy bien esta clase de jugadores y que ese talento tiene que asociarse con jugadores, escuchen los nombres: Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Arkadiusz Milik, Fabián Ruiz, Alan. Esta plantilla da miedo, da mucho miedo, y va a estar luchando por el título por 5, 6 puntos, 3, 2 puntos, 1 punto, pero la Juventus se lo va a ganar, porque la Juventus es una dinastía, la Juventus es un trabajo que continúa, que a mí me sorprendió sobremanera que se pierda a su entrenador después de lo que ha hecho, sí,
pero hay que decirlo también que con Allegri no se logró el objetivo máximo que se busca en un equipo, que es ganar la UEFA Champions League. Sí, porque ya tienes 8 títulos de liga consecutivos y vas por el 9º, y probablemente consideras el 9º porque en la portería tienes tu lucha con Wojciech Szczesny y el regreso de la leyenda, de la figura, del ícono de Gianluigi Buffon, que viene por esa Champions League. Viene a eso Gianluigi Buffon. En la central, mamma mía, al momento de la grabación del video tienes a Daniele Rugani y tienes por supuesto a Chiellini, tienes a Bonucci y tienes, damas y caballeros, a Matthijs de Ligt. La Juventus ganó la gran pregunta del mercado de quién fichará a Matthijs de Ligt. La ganó la Juventus, que sabemos que es el mejor central joven de la actualidad, el que más se habla en la actualidad, el que más potencial tiene seguramente, y que llega a un escenario en el que trabajará con el que en su momento, la que en su momento fue considerada la mejor central del planeta Tierra, los 3 mejores centrales del mundo en asociación, ¿no? Por no decir parejas centrales, porque aquí no se puede. Delante de ellos el centro del campo está, es una locura el centro del campo lo que tiene. Debo decir que la baja de Joao Cancelo me llama mucho la atención, y sustituirlo con Danilo creo que no gana mucho aquí la Juventus, y Joao Cancelo se había adaptado muy bien al estilo. Pero también hay que decir, no he hablado de Maurizio Sarri, Maurizio Sarri, que es un entrenador que demostró que, oye, que no gana títulos con un Chelsea que no pintaba para mucho la temporada pasada. Les da la Europa League, les da el puesto 3, el trabajo, la filosofía que tiene Sarri, muy importante, que también el tema salud, un detalle que también tenemos que destacar después de lo de Sinisa Mihajlovic y que él está enfrentando una neumonía. Ya deja el cigarro, Sarri, por favor. Pero lo que hace en el campo es a lo que a nosotros nos concierne, y lo que hizo con el Chelsea, lo que hizo con el Napoli. En el centro del campo, la pregunta, ¿quién será su Jorginho, no? ¿Quién será el Jorginho de la Juventus? ¿Será alguien como Adrien Rabiot? Podría serlo. ¿Alguien como Miralem Pjanic? También podría hacerlo. Ya en menor medida me surgen otros nombres, pero también cómo se podrá adaptar a alguien como Rodrigo Bentancur, que para mí tuvo una proyección y una temporada muy importante en la pasada. Repito, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Emre Can, que probablemente en el cierre del mercado alguno de esos ya no esté, porque tienen un problema, repito, de plantilla, que hasta algunos de esos nombres quedarán fuera de la UEFA Champions League, y uno de ellos es Paulo Dybala, uno de los que suena que podría quedar fuera. Maurizio Sarri él ha dicho que él, si tuviera el dinero para ficharlo, él lo ficharía, pero parece que la directiva no está de acuerdo, y que el mismo entourage de Paulo Dybala, la gente cercana a él, tampoco está. Lo intentaron colocar en el Manchester United, en el Tottenham, y ha sonado recientemente el Paris Saint-Germain. Por lo pronto está en la plantilla y sigue siendo un elemento de cuidado y un elemento que tiene un talentazo para la ofensiva de la Juventus, junto a un Federico Bernardeschi, que para mí es uno de los mejores jugadores en la liga y uno de los más infravalorados sin lugar a dudas, que necesita mucho más minutos, necesita mucho más protagonismo. Es difícil otorgarle ese protagonismo cuando está alguien como Cristiano Ronaldo, el hombre, el referente, el monstruo. Vivimos en el mundo de Cristiano Ronaldo, lo comparte junto a Lionel Messi, y nosotros somos los bendecidos de poder ver este mundo futbolístico. Cristiano Ronaldo, una temporada más en la que busca esa Champions League para decir que la ganó con el United, con el Real Madrid y con la vecchia señora del calcio. Es el gran objetivo de Cristiano Ronaldo, que seguramente seguirá anotando, seguirá asistiendo. Es Cristiano Ronaldo, además, caballeros, y con esta Juventus eso es lo que van a hacer. Es lo importante tener un jugador así, además de toda la plantilla que tiene, que para mí es sensacional, es una de las mejores plantillas en el planeta Tierra, la gran candidata a ganar la UEFA Champions League. Todo lo que no sea ganarla es un fracaso para esta Juventus, y esas son mis predicciones. Ojalá, por el sentido de que se quite esta imagen de que es la Juveliga, ojalá la gane el Napoli o la gane el Inter de Milán, y que eso represente un foco rojo para la Juventus, y que ese proyecto tome un cambio para que se gane esa UEFA Champions League y para retomar la Serie A. Pero por lo pronto yo no lo veo así. Así veo el panorama para la Serie A esta temporada. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Qué jugadores hay que seguir? ¿Qué equipos hay que seguir? ¿Qué entrenadores crees que podrán dar mucho de qué hablar con sus respectivas plantillas? Te invito a que lo comentes en la sección de comentarios, y también en mis redes sociales. Continúa el debate, continúa la comunidad, ya sabes, Twitter, Facebook, Instagram. Ahí está el debate, el análisis, los comentarios, las bromas, el seguimiento jornada a jornada de la Serie A, de la Premier League, de la Bundesliga y de la Liga, que te invito a que vayas a ver esas predicciones que también te dejo en la parte superior de tu derecha. Y damas y caballeros, pues espero que hayan disfrutado muchísimo este video, que signifique un like si crees que se lo ganó, que signifique una suscripción si no estás suscrito y te gustó lo que hacemos. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado muchísimo este video, que disfruten muchísimo esta temporada. Muchísimas gracias por ver los 4 videos de predicciones. Se vienen más predicciones de la UEFA Champions League, se vienen más análisis, se vienen tops, se vienen muchas sorpresas aquí en Casa Deportes y también en mis redes sociales, que te recuerdo, estás en la descripción del video. Y no olvides comer frutas y verduras, que comienza una temporada más del calcio italiano. ¡Mamma mía! No olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos solemos. ¡Woo!